Gracias. Muchas gracias, Raulito. Muy bien, bueno, este es el tiempo de la prédica, entonces quiero animarte que por favor saques tu Biblia. Como nos decía Raulito, si tienes Biblia física, sácala por favor. Si tienes tu teléfono, tu Biblia en tu teléfono, ponle en modo avión tal vez o alguna forma, porque a veces las notificaciones pueden estarte estorbando, ¿no? Pero bueno, en todo caso, animarte a que puedas sacar tu Biblia y tu cuadernito de apuntes. El día de hoy la prédica se titula Brilla como las estrellas. Y vamos a estar leyendo algunas escrituras y versículos de Esdras en el capítulo 7, ¿sí? Entonces quiero animarte a que vayas para allá, Esdras capítulo 7, y vamos a ir directamente hacia la primera porción de la escritura. Entonces vamos a Esdras 7, vamos a leer del 1 al 9, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Esta primera escritura se encuentra en la versión Nueva Traducción Viviente, Esdras 7 del 1 al 7. Dice la escritura: muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Y aquí vamos, dice, era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Amén, lo logramos. Muy bien, sigamos. Versículo 6. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Versículo 8. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para pedir a Babilonia, a partir de Babilonia, el 8 de abril, el primer día del año nuevo. Y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Muy bien. Tal vez podrías decir, David, ¿por qué nos leímos esta genealogía de Esdras? Bueno, si la Biblia lo pone, es importante, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos encontrar sobre algunas características de este personaje de Esdras? En toda esta genealogía, una de las cosas importantes es precisamente que era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Por lo tanto, esto nos dice que este Esdras era sacerdote, ¿ok? En ese tiempo, dentro de la religión y la tradición judía, una persona solo podía ser sacerdote si había nacido dentro de la familia de los sacerdotes, y este es el caso de Esdras, ¿ok? Por eso lo leímos. ¿Qué más podemos ver? Dice que Esdras era un escriba muy instruido, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos dice que era un escriba? ¿Quién era un escriba? Básicamente, los escribas, principalmente, los podríamos catalogar ahora como copistas, ¿sí? Por así decirlo. En ese tiempo, no muchas personas sabían leer y escribir. Era una habilidad que muy pocos tenían. Entonces, las personas que eran escribas se dedicaban a eso, ¿no? Teníamos tal vez la Biblia y lo que hacías era volver a copiarla para poder transmitirla y poder guardarla. Con el tiempo los pergaminos se dañaban y era muy importante este trabajo porque de esa manera se conservaba todos los escritos y en este caso la palabra de Dios. Pero no solamente eran copistas, ellos también estaban encargados de estudiar la palabra de Dios, de proteger y de custodiar también esto, ¿no? Ellos eran como los bibliotecarios, por así decirlo. Entonces, su trabajo era muy importante porque con el trabajo que ellos tenían se preservaba todo este conocimiento. Y también tenían otra función, que era enseñar. Entonces, ellos resguardaban, aprendían, ¿sí? Lo cuidaban y luego lo enseñaban, lo transmitían a otras generaciones, ¿ok? Entonces era muy importante. Estaba pensando en esta parte, se parece tal vez un poco a los discípulos, ¿no? Porque los discípulos tal vez no nos pasamos copiando la Biblia, no sé si alguna vez tu discipulador te puso a copiar las escrituras, si es así, lo siento mucho, pero sí nosotros estamos encargados de aprender las escrituras, ¿no? De estudiar las escrituras, ¿sí? De guardar esos preceptos en nuestros corazones, vivirlos y transmitirlos a otras personas, ¿no es cierto? Entonces en esa parte nos parecemos un poquito. Ahora, habían diferentes tipos de escribas. Algunos eran como secretarios, personas que le redactaban cartas,
Pero habían otros que eran muy importantes, trabajaban para los reyes, ¿sí? Entonces se dice que algunos de estos eran secretarios con rangos de ministro, porque registraban información importante para la corte de cada rey. Entonces muchos de estos eran muy importantes. Algo también que era muy importante, vamos a pasar un poquito más, aquí está. Esdras era sacerdote y era escriba. También dice la escritura, si tú ves en la Biblia, dice que era un escriba muy preparado o muy instruido, ¿no es cierto? El hecho de que sea escriba ya decía que era alguien que estudiaba la palabra de Dios y cumplía todo esto. Pero la Biblia nos añade que estaba muy instruido. Esto quiere decir que Esdras era alguien bastante especial. Era como si en esta época fuera un abogado muy prominente, un abogado que está muy preparado para defender una causa importante. Él estaba altamente capacitado. Entonces Esdras era un escriba, pero era de los más importantes, de los más preparados que había. ¿Qué más nos dice las escrituras? Dice que el rey le dio todo lo que él pidió. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso que el rey te dé todo lo que tú le pidas? Tal vez podríamos decir que Esdras era cercano al rey, ¿no? Pero era algo especial, era algo particular. Pensaba en esta semana estuvimos cerquita de no tener presidente, ¿no es cierto? Y un día nos amanecimos y ya no tuvimos asamblea. Pero quiero que tú te imagines, ¿no? Trabajar cerca del presidente, cualquiera que este sea, y que el presidente cumpla todo lo que tú le pidas. ¿Cómo sería eso? Genial, ¿no es cierto? Increíble, ¿no es cierto? Sería increíble, ¿no? Pero esto demuestra que era algo muy especial, ¿no? Algo que solo Dios podía dar. ¿Qué más nos dice también? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en esta partecita? Vemos que Esdras tuvo este privilegio de parte del rey. Pero aunque Esdras era preparado, no fue por Esdras mismo, sino fue porque la mano bondadosa de Dios estuvo con él. Entonces lo que vemos aquí es que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él abre puertas que nadie más puede cerrar. Él nos puede llevar a sitios que no nos imaginamos. Él puede ponernos en puestos de honor a los que tal vez nunca hemos aspirado. Y muchas veces aquí es interesante porque el mundo nos habla de éxito, ¿no? ¿Cuántos de aquí quieren ser exitosos en su vida? Todos, ¿no es cierto? Creo que no hay nadie que se levante un día en la mañana y diga, pues hoy no quiero hacer nada. Bueno, sí, a veces un domingo no, un día no quieres hacer nada, ¿no? Pero no te levantas un domingo, un día y dices, no, pues no quiero hacer nada de mi vida, ¿no? No quiero ser especial ni nada. Todos queremos brillar, ¿no? Llegar a tener éxito. El problema es que el éxito que nos ofrece el mundo, que nos enseña el mundo, es gana todo lo que puedas sin importar lo que tengas que pagar, sin importar a quién tengas que pasar por encima, sin importar si tú mismo pierdes cosas importantes para ti. ¿Cuál es el estándar de éxito en esta época actual, moderna? ¿No? Estaba pensando, los jóvenes, especialmente los millennials y los que vienen más abajito, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser exitoso ahora, no? Llegar a tener una carrera, no solamente graduarte de bachiller, ser profesional, tener unas cuantas maestrías, tener tu doctorado, ¿no es cierto? Casarte, tener hijos, que sean buenos hijos, ser exitosos, tener tiempo con ellos, tener redes sociales, en el Instagram, tener un montón de followers, ¿no es cierto? Cuidar tu salud, estar fitness, comer bien, ¿no es cierto? Viajar, y todo eso en una sola vida, ¿cierto? Ese es el margen de éxito que tenemos ahora, ¿no? Que tienen las nuevas generaciones. Pero nuevamente, a veces eso es lo que te dice el mundo, pero no te dice que a veces pagas con tu salud física, con tu salud mental o con muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el éxito que da Dios? Dios dice, ponme a mí en primer lugar y yo te voy a dar el éxito correcto. Yo voy a abrirte las puertas que nadie más puede abrirlas para ti. Y tal vez tú no lo esperas, pero yo ya lo tengo todo preparado. Esto es importante, amén. ¿Qué más vemos? Vemos en los versículos 7 y 9, dice que Esdras llegó a Jerusalén y dice, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, versículo 9, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Y aquí decía, ¿por qué otra vez recalca lo mismo? ¿No? La bondadosa mano del Señor y llegó. ¿Cuál era la importancia de que haya llegado? Y analizando un poquito, estaba viendo algunas cosas, ¿no? En este tiempo en el que Esdras se encontraba, habían pasado ya 80 años desde que salieron los primeros judíos de Babilonia hacia Jerusalén, a reconstruir Jerusalén. Habían pasado 80 años. Habían pasado 58 años desde que el templo ya había sido reconstruido, pero aún había mucho trabajo por hacer.
Por eso fueron todas estas personas, ¿no? Decían, fueron los cantores, levitas, pastores y sirvientes. Ahora tú puedes decir, ¿cuál está el chiste aquí? ¿Por qué es importante que Esdras haya viajado con este grupo de personas? Te lo dejo de tarea, pero si tú lees Esdras 8, te dice cuántas personas, Esdras capítulo 8, te dice cuántas personas llegaron con Esdras hacia Jerusalén. Me puse a hacer cálculos y llegaron aproximadamente 1,500 hombres, ¿sí? Hombres. Ahora, ponle a cada uno una esposa y unos 2 hijos por lo mínimo, ¿no es cierto? Posiblemente Esdras llevó en este viaje aproximadamente unas 5,000 o 6,000 personas. ¿Te imaginas eso? A veces cuando salimos con los jóvenes o los universitarios y son 30 jóvenes por 2 días, yo llego con migraña y todos mis nervios destrozados, ¿no? ¿Te imaginas a Esdras llevando a 5,000 personas? El viaje duró 4 meses llevando 5,000 personas y por un camino donde habían ladrones y bandidos. Por eso es que la escritura nos dice que Esdras logró llegar por la bondadosa mano de su Dios, porque fue Dios el que lo hizo. Eso también nos dice que no importa lo inmensa o lo imposible que parezca ser una tarea, incluso los peligros que enfrentes en tu vida, cuando la poderosa mano de Dios está sobre ti, nada te va a detener. ¿Sí? Porque Dios está encima de las circunstancias, está encima de los peligros, de las amenazas. Así que no se trata de Dios, no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Muy bien, ahora ya vimos entonces, Esdras es un sacerdote, es un escriba muy importante, el rey le dio todo, llegó a salvar Jerusalén y todo esto fue por la mano bondadosa del Señor. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios puso su bondadosa mano sobre él? Versículo siguiente, versículo 10. Están en 2 versiones. Versión NTV. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Versión de Biblia de las Américas. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar a sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esta es la diferencia que marcó que sea Dios el que le permita, le abra las puertas y lo lleve a cumplir esta misión que parecía imposible. Que él tomó una decisión personal de ir más allá. Él había decidido que en su corazón iba a estudiar la palabra del Señor. Quiero preguntarte ahora, ¿cómo podrías decir que estás estudiando la Biblia con todo el corazón? ¿Cómo estás con esa parte? ¿Podrías decir tal vez cuál es el lugar que ocupa la Biblia en tu vida en este momento? ¿Sigue siendo la Biblia esa fuente donde encuentras el agua fresca para saciar tu sed de Dios? ¿Sigue siendo eso? ¿Sigues deleitándote en descubrir nuevas enseñanzas, nuevas promesas para que Dios tiene en tu vida? ¿Sigues teniendo ese corazón de los discípulos de Berea, que era mejor que los de Tesalónica, y que cada día estudiaban la palabra de Dios para comprobar que lo que le estaban enseñando era correcto? Y aquí tengo unas imágenes, ¿no? ¿Sigues deseando asistir a las charlas para aprender lo que tus líderes te van a enseñar, para compartir la palabra de Dios? ¿Sigues deseando venir un miércoles a las reuniones para aprender algo más? ¿O los domingos estar puntual para escuchar desde la bienvenida y aprender más de Dios? ¿Sigue siendo eso en tu vida? O a lo mejor, con el tiempo, ya no ha sido tan importante. Y has llegado a llenarte de apatía, tal vez, a olvidar la palabra de Dios, a que no tiene tanta importancia, es un libro que después voy a coger, que después voy a leer. O tal vez a pensar, yo ya sé de la Biblia, tengo tantos años en la iglesia, que ya me he leído esta escritura un montón de veces, ya la sé, ya sé lo que dice. O tal vez puedes pensar, David, de eso ya me han predicado un montón de veces, entonces ya para qué te presto atención, ¿no? El tema es que a veces podemos pensar que Dios ya no tiene nada que enseñarnos. Y mis hermanos, tristemente, lo digo por mí, muchas veces en mi vida me he dado cuenta que ha pasado esto. Y me he llenado de apatía, se ha estancado mi crecimiento espiritual, ha llegado amargura y religiosidad a mi corazón también. Pero Dios es bueno y de una y de otra forma me ha permitido arrepentirme de eso y volver nuevamente a la palabra de Dios. Pero eso es lo que necesitamos preguntarnos el día de hoy. ¿En qué punto estás con tu lectura bíblica? Tengamos cuidado de que nuestra maldad y nuestra naturaleza
No nos haga olvidar que la Escritura es la fuente de vida para nosotros. Es ese alimento que necesitamos para seguir adelante. Es el origen de nuestra fe. La Escritura en Hebreos 3, del 12 al 15, nos dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el maligno y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Mis hermanos, el no estudiar la Biblia, el olvidarla, el ser arrogante, el ser negligente con tu estudio bíblico, lleva a endurecer nuestro corazón, a ser engañados fácilmente por el pecado y alejarnos finalmente de Dios. Y puedes pensar, bueno, David, hace tiempo que no leo mi Biblia, pero sigo aquí en la reunión. Puedes estar aquí de cuerpo presente, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Tu mente puede estar en otro lado, en los estados de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, pero no estás aquí en este momento. Y tal vez, ¿dónde está Dios realmente? Mis hermanos, no endurezcamos hoy el corazón, como los israelitas que se rebelaron. Al contrario, aceptemos esta promesa que dice la Escritura, que si permanecemos con firmeza como al principio, tendremos parte en la promesa que Cristo nos da. Tomemos eso, mis hermanos. Y esta escritura en Hebreos, el contexto es que no decaigamos en nuestra fe. Pero como nos explicaba Felipe esta semana en la reunión de familia, el origen de nuestra fe es la palabra de Dios. Así que, ¿cómo vamos a avanzar en nuestra fe si descuidamos la palabra de Dios? Así que quiero animarte a que seas diligente. Si necesitas arrepentirte, hazlo. Yo he tenido que hacerlo muchas veces, constantemente, pero Dios ha sido bueno y me ha llevado nuevamente a hacer lo correcto. Así que quiero animarte a que puedas ir a esa parte. Vuelve a la Biblia, vuelve a tu estudio con Dios. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todavía estamos vivos? Sí, muy bien. Vamos a respirar. Respiren conmigo. 1, 2, 3, inhalen. Mantengan. Exhalen. Muy bien, muy bien. Vamos otra vez. Inhalen conmigo. Exhalen. Muy bien. Levanten sus brazos donde estén en este momento. Espero que su vecino se haya puesto desodorante el día de hoy. Muy bien. Bajemos los brazos. Muy bien. Abrácense a ustedes mismos. Tomen su Biblia. Listo. Continuamos. ¿Estamos bien? Amén. Vamos adelante. Ahora, me hacía una pregunta. ¿Cuál es el corazón que debería tener? ¿Cuál es el corazón que debería tener con respecto a la Biblia? Y encontré esta escritura que me tocó mucho. Salmo 119, del 33 al 40. Dice la escritura: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandamientos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Wow, no sé si te pasó, pero yo leí esta escritura y pensaba, qué distinto es esta escritura de mi corazón. ¿Cuánto necesito crecer en mi corazón y ser cambiado a esta escritura? ¿Cuánto quiero que mi corazón cada mañana se levante y le diga a Dios, Dios, enséñame tus decretos. Quiero obedecerlos. Quiero poner en práctica tus mandamientos. Dame entendimiento. Quiero encontrar felicidad en el camino porque estoy viviendo lo que tú quieres para mí. Aparta de mí cosas inútiles. ¿Sí? Aparta de mí tal vez esas redes sociales, esas malas amistades, esos malos deseos, la telenovela tal vez, ¿no? Vicios, pecados. Ayúdame, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Y pon lo que quieras en lugar de amor por mi trabajo, por mis estudios, por el enfoque tal vez, por tantas cosas que no son malas.
Pero lo primero que tenemos que tener entusiasmo es por la palabra de Dios. Y finalmente el versículo 40, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Mis hermanos, no sé qué tan lejos o qué tan cerca está tu corazón de esta escritura, pero quiero animarte a que lo pongas en tu oración. Pídele a Dios esto y verás cómo Dios va a ir transformando tu vida. Y esta escritura nos da paso para el siguiente punto. Obedecer, practicar, anhelo obedecer tus mandamientos. Lo primero que hizo Esdras fue estudiar la Biblia. ¿Qué hizo lo siguiente? Obedecer y practicarla también, ¿no es cierto? Mis hermanos, ¿de qué sirve tener conocimiento acumulado si no lo usamos para nada? La palabra de Dios no está pensada para ser un libro más, no está pensada para llenarte de conocimiento, está pensada para ser nuestra guía y está hecha para ser obedecida. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? ¿Dónde estoy? Permítanme un segundo. Ya, listo, muy bien. Santiago 1, del 21 al 25, nos dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esta escritura es muy clara, pero ahora quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un discípulo? La obediencia. Y aquí nos dice, un religioso habla lo que no practica, pero un discípulo practica precisamente aquello que habla. Mis hermanos, ten cuidado de si estás siendo un religioso. Un religioso es alguien que tiene mucho conocimiento, sabe discutir, sabe debatir, sabe corregir, sabe cuando algo se equivoca. Ajá, el David dijo esto mal. Pero no sé qué, pero ¿cuál es el problema aquí? Que todo este conocimiento solo está acá y no llega acá y no llega a tu vida. Porque en tu corazón o en ese corazón todavía reina la naturaleza humana, todavía reina su orgullo e incluso la cobardía. ¿Cobardía? ¿Por qué? ¿Por qué ser religioso es ser un cobarde? Porque ir a la palabra de Dios y ser confrontado con tu vida, para eso se requiere valor. Por eso cuando estás pecando no quieres ir a la Biblia, no quieres orar, porque sabes que vas a ser confrontado y sabes que no te va a gustar lo que Dios te va a decir. Pero si somos capaces de ir a la Biblia y ser confrontados, y no solo eso, de actuar, de someternos en obediencia y cambiar las cosas, para eso requiere valor. Mis hermanos, el mundo está cansado de religiosos, gente que habla mucho de Dios con su boca, pero sus actos dicen otras cosas completamente diferentes. Y tristemente, tal vez aquí en la iglesia, puede ser alguien que habla de Dios o en tu trabajo, pero en tu casa tus acciones hablan de Dios. Cuando discutes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o hijos, cuando deshonran a sus padres, tus acciones están hablando de Dios. Mis hermanos, necesitamos poner en práctica lo que aprendemos de Dios y lo que oímos, lo que estudiamos en nuestras Biblias. De lo contrario, nos estamos engañando. Mis hermanos, no creas que eres salvo solo porque te bautizaste y asististe a todas las reuniones, porque sigues estando dentro de la membresía de la iglesia o porque todavía estás dentro del chat de algún ministerio. Si tu vida diaria, si tu día a día no es la de un cristiano, mis hermanos, entonces estás desobedeciendo la palabra de Dios y muy probablemente no seas salvo en realidad. Tal vez estás desobedeciendo voluntariamente la palabra de Dios o ya ni siquiera te acuerdas qué es lo que Dios espera de ti, porque hace tanto que dejaste de leer tu Biblia. Tampoco creas, mi hermano, que eres salvo solamente por venir los domingos y sentarte aquí y fingir que estás, fingir que participas, fingir que escuchas la prédica, pero cuando sales de aquí, sales tan vacío como entraste. Porque tal vez no escuchaste, o si escuchaste, no saliste tomando decisiones. Y perdona, mi hermana, si tal vez esto te parece muy fuerte, pero quienes me enseñaron la Biblia me amaron tanto que nunca me engañaron.
Y siempre me dijeron la verdad, siempre me confrontaron en mi pecado y me ayudaron a ser mejor. Y por eso, mis hermanos, hoy no queremos engañarnos, ni quiero engañarte. ¿En qué punto de tu cristianismo estás? ¿Estás viviendo realmente el cristianismo que aprendiste en tus estudios bíblicos? ¿El cristianismo que estás aprendiendo en tu lectura bíblica? ¿O estás viviendo un cristianismo a medida? El cristianismo de la nueva era, en el que escojo lo que quiero obedecer, en el que obedezco si me siento con ganas, si me lo predican bonito, como a mí me gusta, ¿no? Es realmente qué es la parte que estás viviendo. A veces podemos escoger, y tristemente he visto, sentarme con hermanos y ver como, mira, esto es lo que dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia, pero no estoy de acuerdo. Ok, está bien. Pero, hermano, ¿la Biblia se obedece o no se obedece? ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que poner o no poner en su Biblia? Pero a veces tratamos así a Dios. Mis hermanos, solo tú y Dios saben cuál es tu situación real delante de Él. Pero te animo a que tomes decisiones y decidas dejar atrás lo malo, como dice la Escritura, dejar atrás lo malo, dejar atrás lo sucio y que aceptes con humildad la palabra de Dios, lo que Él ha sembrado en tu corazón. Vuelve a la Biblia, hermano. Vuelve a lo básico. Vuelve a amar la palabra de Dios, a tomar esa leche que te da vida y que te alimenta. Vuelve a obedecer. Y si miras el versículo 25, dice, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, Dios te bendecirá por tu obediencia. Eso es lo que Dios hizo con Esdras, mis hermanos, y lo quiere hacer también contigo, pero tienes que ser real. Mis hermanos, a veces es triste también ver a algunos hermanos con una actitud de debate, ¿no? Ir a su discipulado, ir a las reuniones con una actitud de voy a debatir, voy a ganarle este punto a este hermano. Mis hermanos, la iglesia no es un club de debate. Te equivocaste. La iglesia es un sitio donde venimos pecadores arrepentidos para juntos ir a buscar qué es lo que dice la Biblia y ayudarnos a ponerla en práctica. Eso es la Biblia. Pero si quieres debatir, este tal vez no es el espacio para ti. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Muy bien, vamos a respirar otra vez. Respiren conmigo. Manténganlo. Expiren. Muy bien. Inhalen otra vez. Listo, manténganlo, sosténganlo, suéltenlo. Muy bien, listo, muchas gracias. Ven, aquí aprendemos un poquito de Dios y de paso oxigenamos el cerebro. Vamos adelante, muy bien. Esdras 7:10. Por si acaso, ejercicios de respiración muy importante para la salud, practíquenlo constantemente, si es importante. Listo, ¿qué nos dice? ¿Qué fue lo que vimos con Esdras? Ya aprendimos que necesitamos estudiar, necesitamos obedecer y la última parte es enseñar, ¿sí? Ahora, matemáticas dice, hay algo por ahí que dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿No es cierto, mi hijo Luis? Ya me dijo que sí, ok, aprobado. En matemáticas, ¿no? Pero en este caso no aplica eso. El orden de los factores sí altera el producto. Y sé que ya pasamos la obediencia, pero cuidado. Otra de las características de los religiosos es que aprenden la ley y enseguida quieren enseñarla a otros, pero se saltan la parte de ponerla en práctica. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántos saben conducir? Levanten su mano. ¿Cuántos sacaron su licencia por derecha? Eso, muy bien, algunos. Chévere, muy bien. Quiero que te imagines esta situación. Fuiste a la escuela de conducción, te inscribiste, estás sentado ya con el profesor al lado, el instructor, y él te dice, muy bien, señor, señora, haga esto, tal, y arranque, ¿no? Entonces tú lo obedeces y vas, arrancas con el carro, vas con él al lado. Y en medio de la conversación, porque los que están estudiando en cursos de conducción saben que les encanta ponerse a conversar. Mientras estás conversación, le preguntas, oiga, profe, ¿y usted cuántos años ya lleva conduciendo, no? Y el profe te dice, pues en realidad nunca he manejado, pero me aprendí muy bien el manual. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu cara en ese momento? Desconfianza, ¿no? A lo mejor freno y digo, me voy, ¿no es cierto? Sería complejo, ¿no? Y parece chiste y anécdota, ¿no? Y parece sin sentido, pero muchas veces con la vida cristiana pasa lo mismo. Tratamos de enseñar a otros aquello que no practicamos. O nos enseñan cosas que no practicamos. Y honestamente ese es el gran reto que tenemos quienes predicamos o quienes lideran, ¿no es cierto? Porque somos seres humanos
con virtudes, con defectos, con luchas, con pecado, pero Dios en medio de eso nos ha dado el privilegio de enseñar. Pero no debemos olvidar que primero necesitamos estudiar, luego obedecer y finalmente podemos enseñar. Así que líderes de charla, líderes de ministerio, no nos saltemos del orden. Padres, esposos, esposas, cuidado con querer enseñar a nuestros hijos aquello que no ponemos en práctica. Porque lo que eso hace es que sus hijos desconfíen de ustedes y desconfíen de Dios. Mis hermanos, incluso estudiantes, solteros también, de igual manera, que más que lo que digamos sea nuestra forma de vivir lo que anuncia el Evangelio, la forma de hablar, la forma de conversar, la forma de dirigirnos, sea lo que muestre nuestro ejemplo. Mis hermanos, tengamos cuidado. Mateo nos advierte algo muy importante. Mateo 23:15 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Mis hermanos, cuidado. Discípulos, padres, líderes, cuidemos lo que enseñemos, pero sobre todo cuidamos lo que vivimos. Si tratas de enseñar algo que no vives, posiblemente lo enseñarás mal. ¿Sí? Como el instructor. Así que tengamos cuidado de eso. Y ahora tal vez me puedes decir, bueno, David, está muy complicada la cosa, me toca estudiar, me toca poner en práctica y recién luego enseñar. Yo creo que mejor me bajo de este tren, ¿no? Tal vez puedes pensar eso. Bueno, hay una escritura muy conocida en Mateo 28:19-20, que nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si eres un discípulo, ya te comprometiste. Te comprometiste antes de meterte al agua, ¿no es cierto? A estudiar tu Biblia, a obedecerla y a enseñarla a otras personas. La gran comisión, muy bien, gracias Carlotita. Así que y como bien dice Carlotita, es la gran comisión. No es una sugerencia, no es un hazlo cuando tengas tiempo, es una orden. Así que quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en un estudio bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste testigo de cómo Dios fue cambiando la vida de una persona a través de la palabra de Dios? Respóndetelo tú mismo. Si han pasado algunos meses, bueno, adelante, sigamos adelante. Pero si han pasado años, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu cristianismo? ¿Estás desobedeciendo de manera deliberada? Mis hermanos, un discípulo debe enseñar y hacer más discípulos. Pero para eso debemos practicar. Y para eso debemos estudiar. Así que volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? La palabra de Dios siempre va a ser el origen de nuestra fe. He estado leyendo un libro y tenía esta frase que me impactó. Dice: el punto de partida correcto para tomar decisiones de la vida es la palabra de Dios. Por lo tanto, el punto de partida correcto siempre es la palabra de Dios. Mis hermanos, necesitamos ser bíblicos. No sé qué tan bíblico has estado siendo últimamente, pero vivimos en un tiempo en el que lo bueno y lo malo ya se funden entre una cosa y la otra, en el que se habla mucho de inclusión, ¿no es cierto? Escucharon tal vez de la polémica de la sirenita de color negro, ¿no es cierto? Y no solo eso, la película de Buzz Lightyear, ¿cierto? Donde hubo una escena LGBT. Ahora el mundo se habla de inclusión. Y esa inclusión también quiere entrar a la iglesia. Porque también nos dicen ahora también que la iglesia es para todos. La invitación es para todos. Pero la escritura dice, que no dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué más dice? Niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Eso es ser un discípulo. Pero ahora queremos pretender que el cristianismo dependa de cómo me sienta y no de qué es lo que dice la Biblia. Así que necesitamos ser bíblicos, mis hermanos. Y sí, tal vez puedes pensar, Dios, bueno, David, qué difícil es esto. Pero mira el versículo 20. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mis hermanos,
Puedes pensar, qué difícil, ¿no? Estudiar la Biblia, obedecerla y enseñarla. Hazlo, pero no estás solo en este camino, no estás solo en tu caminar con Cristo. Tienes las Escrituras con promesas y al obedecer Dios va a cambiar tu vida. Y también Dios promete que cuando enseñes a otros, Dios va a estar contigo siempre. Mira, Dios hizo eso con Esdras. Dios le abrió el camino para delante del rey y tal vez el más poderoso rey de ese tiempo. Pero el rey le dio todo lo que pidió. Dios lo llevó a un sitio que tal vez él ni siquiera pensó soñó. Dios lo protegió a lo largo de este camino dirigiendo a 5,000 personas. Y más adelante Dios lo siguió utilizando, mis hermanos. Esdras vivió una vida extraordinaria porque decidió estudiar, obedecer y enseñar. Y Dios también lo quiere hacer contigo. Dios lo hizo con Cristo, nuestro ejemplo. Porque ¿qué es lo que hizo Cristo? Aprendió la ley, la vivió y después nos enseñó también. Así que Dios quiere darte una vida extraordinaria. La pregunta es, ¿quieres aceptar eso? Si eres un discípulo nuevamente, en realidad ya lo aceptaste. Pero si has dejado de hacerlo, vuelve a Dios y Él te recibirá y volverá a encender ese fuego en ti. Si no eres un discípulo, Dios quiere llamarte a vivir esa vida extraordinaria. Quiere enseñarte a través de su palabra, quiere animarte, quiere sanarte, quiere consolarte, corregirte, adoptarte como hijo y salvarte, y muchas cosas más. Y Dios te llevará no solo a saber a alguien que sabe de Biblia, sino a alguien que la vive y que la puede enseñar a otros. Amén. Vamos terminando, no se preocupen, los cevichochos ya han de estar afuera. Vamos terminando. Esdras, a la parte final, Esdras 27, 28. Dice la escritura, finalmente, dice la escritura, alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Y alábenlo, porque me demostró tal amor inagotable al honrarme delante del rey, sus consejeros y todos sus poderosos nobles. Me sentí alentado porque la bondadosa mano del Señor mi Dios estuvo sobre mí. Así que reuní a muchos de los líderes de Israel para que regresaran conmigo a Jerusalén. Qué hermosas palabras de Esdras. Y si tú te fijas, Esdras no está diciendo, gracias Dios por haberme hecho el mejor escriba de mi tiempo. Gracias por haberme hecho inteligente. Gracias por haberme dado labia para enseñar. No, Esdras no dijo eso. Dios dijo, alaben al Señor por lo que Él hizo. Alábenlo porque me demostró su amor inagotable. Esdras sabía que nada de lo que él vivió era por él mismo, sino por el Señor. Cuando estudiamos la palabra, la vivimos y la enseñamos, nos da humildad. Nos enseña y nos recuerda cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios en nuestras vidas. Y nos permite vivir una vida por agradecimiento. Ese es el cristianismo, una vida de agradecimiento. Así que, si eres un discípulo y no estás agradecido, bueno, hoy es el tiempo de arrepentirse, de volver a Dios y de volver a vivir estas cosas increíbles. Y si no eres un discípulo, pues te invitamos a eso, a que conozcas de ese Jesús, que conozcas de la palabra de Dios y puedas aprender a vivir una vida extraordinaria. Antes de terminar, quiero dejarles con una última escritura. Esta escritura es muy importante para mí. Está en Daniel 12, del 1 al 3, en la versión NBI. Y dice la escritura, esta escritura es una visión que tuvo Daniel sobre el fin de los tiempos. Dice la escritura, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Versículo 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Esta escritura es muy importante para mí. Hace 13 años Dios me restauró. Estuve lejos de Dios por 4 años y Dios me restauró. Dios trajo a un joven de 21 años de una profunda oscuridad, de mucha vergüenza, de mucho sinsentido en su vida y le permitió restaurarse. Y cuando Dios me permitió eso, había mucho agradecimiento en mi corazón. No sabía qué leer, recién volví otra vez a leer mi Biblia después de 4 años.
Y empecé a leer el libro de Daniel. Me impactó mucho, ¿no? Ver el ejemplo de Daniel. Pero cuando llegué a esta parte, decía, los sabios resplandecerán y los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por la eternidad. Y recuerdo que esa vez le dije a Dios, Dios, úsame. Permíteme soñar con esto. Permíteme servirte. No por honor a mí mismo, sino por agradecimiento y honor a ti. Recuerdo que en esa ocasión estábamos en la asamblea, me senté con Fabio Miguel y Simón, y yo estaba queriendo volver, ¿no? Reintegrar a la comunidad. Y Fabio Miguel me decía, ¿realmente quiero estar parte de la comunidad? Yo le decía, sí, quiero ser parte de la comunidad y quiero servir donde ustedes me pongan. Aunque sea, quiero ser un vello del cuerpo. Y Fabio Miguel se me rió en la cara y me dijo, yo no quiero ser un vello, preferiría hacer otra cosa. Pero él me decía, pero te entiendo. Simplemente sirve y haz lo que puedas hacer. Han pasado 13 años de eso y sé que no merezco estar aquí. Pero Dios es el que ha sido compasivo y ahora me permite estar aquí enseñando. Quiero animarte a que tú sueñes, porque Dios cumple sueños y que tus sueños sean estos, de instruir a otras personas en el camino del Señor, de llevar la palabra de Dios, de vivirla y de poder llegar a estar con Él en la eternidad. Es lo que quería compartirles, mis hermanos. Que tengan una buena tarde y que la gloria sea para Dios. Amigos, le queremos hacer la gran cordial invitación. Como pudieron ver allí en el video, estamos preparando para dentro de unos días más un evento para padres e hijas. Sí. Así que, si tu hija ya puede caminar, ya puede bailar. Esto, la próxima semana ya definimos completamente el lugar. Si tú eres discípula, puedes invitar a tu papá si no es discípulo.
O si estás viniendo muchas veces ya, los sábados, los domingos, también puedes invitar a tu papá. O papá, si tu hija no está viniendo y tú sí, puedes también invitar a tu hija. Si tiene 2 años o si tiene 80 años, no importa. Si esto es para que podamos, yo voy a invitar a mi hija. ¿Se han visto que mi hija es un poquito más grande que mí? Entonces no importa, que no les intimide. Va a ser algo súper, súper especial. Así que, por favor, anímense, pueden inscribirse aquí con la vecina, digo, con mi esposa, o pueden inscribirse conmigo. Si no tienen el número de celular de ella, ya le vamos a pasar a Felipe para que mande en las redes, o pueden, por favor, comunicarse con su líder de charla de zona o de ministerio para que pueda comunicarse con nosotros. Así que, por favor, están todas, todos cordialmente invitados, ¿ya? Muchísimas gracias, así que estamos a la orden. ¡Felicidades a todos! Gracias. Ya. Bueno, hermanos, acompáñenme cantando En Paz y Alegría.